que se encuentra en el norte de África, a 14 kilómetros de la península ibérica. Es un reino que tiene 14 o casi 14 siglos también de historia y nunca dejó de ser reino. Desde la fundación de los idrisíes que vinieron, ¿así? Para pasarlo así, sí. Que los idrisíes que llegaron del Mashriq y así fue la primera dinastía hasta que llegamos a la dinastía actual, la Alawín, la dinastía alawita, que tiene como también 4 siglos que está y con nuestro rey Mohammed VI. Pues esto es la bandera del reino de Marruecos, es el escudo nuestro nacional. Y esto entonces para decir un poquito cómo se sitúa Marruecos, toda la trayectoria que pasó hasta llegamos al siglo XXI. Entonces Marruecos es un país que nunca fue colonizado, pero sí fue bajo el protectorado español y francés en 1906, en la conferencia de Algeciras, donde las potencias se disputaban para tener el mundo bajo su control. Marruecos en aquel momento tenía deudas para Francia, España y otros países así, que se decidieron que en 1912 estar bajo el protectorado español en el norte de Marruecos y en el sur, en el Sahara marroquí, pero en el centro estará Francia. Hasta entonces entró por negociación, no fue por armas, y también salió en 1956, cuando Marruecos se recuperó su independencia, fue también negociada. Y entonces desde 1912 al 1956 aquí había también la participación de las mujeres en los movimientos de lucha por la independencia. Y también se hizo en 1934 un manifiesto de independencia que lo firmó uno de los firmantes que estaban pidiendo en este manifiesto que la independencia. Hubo una primera mujer que se llama Malika El-Fassi, también del partido, para pedir con esos hombres para decir que un poquito existían las mujeres en el escenario. Igual como escribió la profesora María Gabriela, de que en la historia de Chile no hay mujeres que aparecen. Sí, había mujeres que, como ella dijo, que hacen la historia, pero no aparecen en los anales de la historia. Igual que en mi país y en otros países del mundo, porque siempre, como digo, la historia la escribían los hombres, porque estaban en aquel momento en la esfera más ocupada y poblada por ellos. Igual como digo, el texto teológico, lo mismo. Y entonces, para llegar después, la lucha de las mujeres estaba por la independencia, pero también cuando recuperamos la independencia en 1956, las mujeres, ¿cómo se organizaban? Tenían lo que se llamaba, en aquel momento, lo que se llama Dar al-Ilma, es la casa del aprendizaje, donde las mujeres se juntan, primero para concertarse con lo que quieren que hacer, para luchar contra el colonizador, o digo, el protectorado, también para aprender, para alfabetizarse, también para aprender un trabajo. Y sobre todo decimos en Marruecos, Sanaa y la Magnet, es decir, que aprender un oficio, sino para enriquecerse, es para abastecerse. Esto fue también los lugares, los encuentros donde las mujeres también se podían juntar, porque tampoco tenían acceso a las escuelas, muy pocas, a veces la élite, pero la mayoría del pueblo no podía tenerlo. Y así son mujeres incluso con edad, porque igual había una tasa alta de analfabetismo y por lo cual las mujeres se juntaban, y las que han tenido también la ocasión. También el movimiento nacionalista en aquel momento juntaba a las mujeres en ciudades, sobre todo en la ciudad, porque en el medio rural fue más vulnerable, para que aprendan un poquito a leer y a escribir. Y entonces también para saber de que la primera universidad del mundo es fundada por una mujer en Marruecos, en Fez, Jamiat al-Qarawiyyin, por Fatima al-Fihriya. Es decir, que la presencia de la mujer ha estado, sin embargo, no tan llamativa para que también sea tema o sujeto de estudio, como también lo recordó la profesora María Gabriela en su estudio. Y esto es la universidad, pero del mundo es la Qarawiyyin, un poquito son imágenes de esta universidad en Fez, para ver también la artesanía, el lujo de la artesanía del arte islámico musulmán en el reino de Marruecos. Y entonces, post-independencia, las mujeres también empezaron a tener otras demandas, porque igual la entrada del protectorado también tenía una presencia, y las mujeres empezaban a luchar, a juntarse entre ellas para pedir de que quieren estudiar, quieren salir, quieren tener más presencia en la esfera pública, porque la situación de la mujer normalmente en los países nuestros ha sido dividida en 2 esferas. Es decir, el sector o el lugar, el espacio privado son las mujeres en la casa, y fuera hay los hombres. Pero en el medio rural igual las mujeres salen, pero para hacer este trabajo no remunerado en el campo, pero igual no tenía consideración ni formaba parte de la bolsa del trabajo.
En los años 70, las mujeres que han podido estar desde la independencia en 56 estando en la escuela, han podido tener también otra perspectiva, otra visión, otras reivindicaciones y empiezan también, hubo incluso fomento de la escolarización de las niñas y así había más presencia de mujeres que están protestando por derechos, también aprendiendo de lo que nos llega de fuera. Que no fuimos un país cerrado porque igual fue como un paso de las caravanas. Estamos este nexo entre África y Europa y el mundo, así que siempre fue un país abierto, por lo cual tenemos el Islam sunita maliquita, que es un Islam tolerante muy abierto, no un dogma ortodoxo ni cerrado. Y entonces los grandes debates y los grandes derechos que estaban reivindicando, pues tener acceso a la escuela, a la escolarización, al trabajo, a las libertades, y esto fue una gran lucha de las mujeres, pero llega el rey en 1999, el nuevo rey joven, y también fue otro tiempo para Marruecos, una nueva era de la modernidad. Y lo que se hizo es que incluso el rey, como digo, reconcilió el país con sus mujeres, porque en aquel momento también teníamos en el Congreso 395 diputados, había solo 2 diputadas. Y cuando el rey llega para inaugurar la sesión otoñal del Congreso, dice que no puede haber un país donde hay solo hombres y donde no puede haber mujeres, así que lo primero que se hizo, hay que tener y fomentar mecanismos para la presencia de las mujeres, y se hizo este mecanismo de las cuotas, y empezamos a tener por cuotas más presencia de mujeres en el Congreso. Y de las primeras también cosas que hizo el rey es que se creó esta instancia de equidad y justicia. Y esto porque también para cerrar con los capítulos de violación de derechos humanos que tuvieron entre 1912 a 1956, hasta que llegó, para que haya una reparación de la violación de derechos humanos, para que haya también que las mujeres que han sido más víctimas también vinieron, se les ha abierto el espacio público, que son los 2 canales de televisión que teníamos en aquel momento, hablaron de lo que han sufrido, y hubo primero se tuvieron que hacer una recompensa financiera, pero también moral, y un compromiso para que nunca más se vuelva a ocurrir, para sanar la herida y pasar la página. También hubo el Consejo Nacional de Derechos Humanos, y esta instancia de equidad y reconciliación pues fue presidida por el gran opositor del Papa, del actual rey, que lo trajo desde el extranjero porque él sabía más de esta constitución y de las personas que sufrieron del abuso de los derechos humanos, por lo cual hubo esta reconciliación con gente que también ha sido implicada, gente que sufrió estos abusos de derechos humanos, pero también hubo para tener una visión de Estado, para llegar a los derechos hay que garantizar el Estado de Derecho primero. Hubo también de reforma sanitaria para que incluso las personas que no pueden cotizar, las personas que no tienen una renta segura, las personas que están incluso sin ninguna renta, que todos pueden beneficiar del sistema del AMO, que es un sistema de seguro sanitario para garantizar la salud a todo el pueblo. Esto ya hablé. Y luego para hablar también de los derechos de género como prioridad, y lo ha hecho incluso el rey como una gran tarea de él. Esto de la instancia de la equidad, y también que vamos a ver para lo de también de la Constitución. Y lo que se hizo, de las primeras cosas que se han hecho primero, es la revisión del Código de la